Doctor, ¿cómo está usted? Oh, todo bien, gracias a Dios. El doctor Pablo Mateo está con nosotros. Siempre viene a hablar de cosas de hombres que interesan a mujeres y a hombres también. Claro, claro. Doctor, entonces el tema del día de hoy, cuando el placer se convierte en emergencia, enigma del priapismo. Sí, es una condición de salud, primero que todo, pues agradecer a Dios como siempre por un nuevo día. Es un tema que es bueno mencionarlo porque en lo que va de año he visto 3 casos, es mucho. Es mucho de priapismo, sí. ¿Y qué tiene esto que ver con los estimulantes? Muy importante esa parte, porque pero primero definir que el priapismo, para que la población pues entienda cuál es la definición, es cuando se produce una erección prolongada, sin deseo, o que no esté relacionada necesariamente con el deseo sexual, que es doloroso generalmente. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esta condición? Porque muchas veces el paciente empieza a esperar. Si después de 4 a 6 horas, si no acude a una emergencia, esto puede producir un daño definitivo a nivel de las células del pene. Entonces, por eso la importancia de esta condición. O sea que si el paciente ha usado algún medicamento, algún estimulante, por ejemplo, en el caso para tener una actividad y pasa más de 4 horas con una erección, es un paciente que debe ir a emergencia. Si es un paciente que, por ejemplo, tiene anemia, hay un tipo de anemia que puede producir esta condición también, los medicamentos que se usan para la depresión, el uso de drogas, también puede producir esto. Hay 2 tipos de priapismo. Hay un priapismo que es cuando se tapa el drenaje, o sea, no sale sangre, entonces se llena el conducto del pene. Exacto. Y no vuelve para afuera. No hay, exactamente. Entonces, ese es el más peligroso, vamos a decirlo así, que más daño puede producir, porque todos sabemos que cuando no hay oxígeno, si no hay oxigenación, la célula se daña. Entonces, ¿y qué puede provocar este entaponamiento, digamos, del drenaje? Bueno, cuando hay entaponamiento del drenaje, si el paciente no acude a la emergencia, porque si cede la erección, no hay ningún problema. El problema es cuando pasa más de 4 a 6 horas con una erección sostenida, esta sangre pierde el oxígeno, por ende empieza a dañar esas células que cubren dentro de los cuerpos cavernosos y entonces puede producir una disfunción definitiva. ¿Y la propia sangre no se daña sin oxígeno? Sí, claro, precisamente por eso. O sea, ¿Y podría necrosar el pene? Podría necrosar el pene, pero ya es un caso muy extremo, muy extremo. Generalmente los pacientes van a emergencia porque por el dolor que tienen, generalmente no pasan más de 24 horas, pero es muy tarde ya 24 horas. Doctor, ¿y esto cómo se maneja? Porque las emergencias son muy indiscretas. Bueno, va a depender, porque por ejemplo hay un tipo de priapismo que se produce por un trauma, que puede ser de esos juegos sexuales que se usar algunos aditamentos para extender el pene. Esto puede producir una fístula, entonces se produce lo que se llama un priapismo arterial, que es que entra sangre de manera descontrolada. Estos son más manejables porque muchas veces sin necesidad de un procedimiento, con ejercicio puede mejorar un poco, pero el que es más frecuente fue el primero que mencionamos. Entonces el paciente llega a la emergencia, lo primero que hacemos es medicar al paciente, hidratarlo. Hay que llamar a un urólogo. Claro, porque normalmente no hay un urólogo de planta o no hay especialistas en planta en la emergencia. No, normalmente hay, pero donde hay residencias, en los hospitales, por ejemplo, donde hay residencia de urología, siempre hay un residente de urología que puede manejar esta condición. Muchas veces a este paciente hay que drenarle la sangre para hacerle el lavado dentro de los cuerpos cavernosos. ¿Y cómo se hace esto, doctor? Esto se hace con agujas, entonces se pincha el pene y por ahí se saca entonces esa sangre. Se bota, literalmente. No, se canaliza, vamos a decirlo así, como cuando nos sacan sangre, nosotros canalizamos esos espacios del pene, lo drenamos y muchas veces hay que lavarlo con soluciones especiales para que entonces se pierda, baje la erección y no se dañen las células. ¿Qué pasa después de haber tenido un priapismo? Una crisis se podría llamar, o un evento. Bueno, es una condición, es un evento. Después que pasa un priapismo va a depender de la rapidez con la que se haya actuado, porque por eso insistimos en que el tiempo es prioridad. ¿Qué es el tiempo máximo de una erección para entender que no es un priapismo? Por encima de 4 horas, 6 horas ya no es normal. Y el paciente se da cuenta porque va a tener dolor. Una erección no debe producir dolor. Entonces, cuando hay dolor es porque hay una condición anómala. Pero entonces, va a durar 4 horas con el pene erecto, es una novedad. Claro, entonces generalmente ocurre después de, como dije anteriormente, de abuso de alguna sustancia, de droga y algunos medicamentos.
Si el paciente no va a tiempo a la emergencia, entonces esto puede producir un daño definitivo ¿Cuáles daños? a nivel de las células que tienen que ver con la erección. Entonces este paciente puede terminar en una disfunción eréctil definitiva, que muchas veces el paciente, hay que aclarárselo bien, piensa que fue por el procedimiento que se realizó. No, es por el problema que tuvo de base, que es el priapismo. Exactamente. Doctor, y entonces este paciente es candidato, este paciente que queda afectado en su erección por un priapismo, ¿es candidato por alguno de los procedimientos normales, que, digamos, los procedimientos con los que hoy día se trata la disfunción eréctil? Sí, si un paciente llega después de las 24 horas, que muchas veces esperan eso, por lo que tú decías anteriormente, que es un poquito, le da a veces vergüenza, claro, que no debe darle vergüenza porque se van a afectar. Pero si pasa más de 24 horas, lo más probable es que este paciente va a quedar con una disfunción eréctil. Entonces, probablemente ya va a necesitar un tratamiento definitivo, y generalmente ocurre en pacientes jóvenes. Entonces es importante, el tiempo es prioridad. ¿Y cuáles serían estos, solo mencionarlo, cuáles serían los posibles tratamientos posteriores a una persona que quedó con disfunción eréctil después de un priapismo? Bueno, como se dañó el tejido ya, este es un paciente que no va a responder a medicamentos. Ya hay un daño definitivo. Entonces este es un paciente que va a una prótesis directamente cuando hay una disfunción eréctil producida por el priapismo. Entonces, por eso la importancia de que el paciente vaya a tiempo y no esperar que se produzca un daño definitivo de los tejidos. ¿Y qué es una prótesis en este caso? Una prótesis es un dispositivo que entonces se introduce dentro de la bombita, exacto, dentro de los cuerpos cavernosos, como se le pone una prótesis, por ejemplo, de seno a una mujer. Así mismo se le pone una prótesis. Ojalá hablemos de esto cuando usted vuelva, doctor, porque me interesaría. Tengo mucha curiosidad de cómo funciona esto para los fines posteriores, de placer, eyaculación y todo lo demás. No, pero el próximo lo podemos hacer con dos ejemplos de cómo se ve y cómo está afuera y cómo está adentro. Perfecto. Entonces, volviendo al priapismo, que es el tema que nos atañe, el priapismo sí se mejora, o sea, sí se cura, digamos, sí se controla. Una persona tiene tendencia, ¿hay predisposición al priapismo? Sí, claro. Hay un tipo de anemia que ese es un paciente que puede tener un priapismo y reincidir de nuevo. O sea, acabándolo de tratar y dándole de alta, el paciente puede volver de nuevo con un priapismo. Perfecto. Entonces, esto es importante que el paciente uno lo orienta. Pues, si el paciente tiene una erección, la pierde en 2 horas, bueno, pues entonces eso quiere decir que hay una circulación adecuada. Ahora, si pasan más de 4 a 6 horas, ya el paciente muchas veces hay que dejarlo ingresado por varios días. Perfecto, doctor. Vamos a ver los contactos del doctor Pablo Mateo para que usted pueda visitarle, ya sea en MedicalNet o en el Centro Médico Real. Esto es, si usted vive en la parte sur de la 27, el centro es Centro Médico Real. Si vive en la parte norte de la 27, entonces usted va a MedicalNet para que se aproveche de los conocimientos del doctor Pablo Mateo, urólogo.